Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Bien, me gustaría escuchar algunas opiniones sobre el trabajo que se dejó. Vamos a tener algunas faltas esta clase, como tres, cuatro faltas, ya me avisaron. Entonces yo creo que podemos iniciar. Bien, díganme alguien cómo le fueron sus trabajos, cómo, digo, ya lo revisé, pero cómo se sintieron cuando lo revisaron. A ver, Rocío y luego Rosa Marta. No lo hice, perdón. Se me olvidó. No se preocupe, hay que tratar de entregarlo esta semana. Sí, está bien. ¿Y Rosa Marta? Maestro, Ujú. pues yo como siempre, me cuesta mucho trabajo y bueno, intenté hacerlo, Ujú. pero cuando le iba a mandar la tarea me di cuenta que según el punto de luz que yo le había puesto, la sombra estaba al contrario. Entonces tuve que rehacerlo y tratar de ver si así está, si era bien así la sombra, porque la luz la tenía del lado así de frente a usted, de mi lado derecho, Ujú. y la sombra estaba del lado derecho. Entonces estaba mal, por supuesto. Y bueno, pues afortunadamente pues vi que lo había hecho mal y la traté de componer, pero a mí sí en lo personal me cuesta un poquito de trabajo entender, y además déjeme decirle que no he podido hacer Ujú. el cubo que usted hizo en el dibujo, por más que lo seguí, no lo puedo hacer porque me sale chueco. Entonces, la verdad, sí he aprendido bastante y sobre todo a observar un poquito mejor. Por ejemplo, la tarea que nos dejó de ir al Musa, no fui al Musa, pero fui ahí a la plaza, y la verdad es que pues las pinturas no se ven como si fueran pinturas así muy definidas, los trazos, se ven como si fueran brochazos, pero ya hechos, por ejemplo, al bigote, a la sombra de la mejilla. Hay unos sí muy definidos, unos que están más oscuros, Ujú. son dibujos más negros, pero la verdad es que ahora entiendo pues el trabajo de los pintores y de toda la gente que pinta, que la verdad, bueno, para mí se me hace difícil. A lo mejor quien tiene el talento y el gusto, pues se le hace muy fácil hacer eso, pero creo que por eso no fui pintora, ni fui dibujante, ni fui nada, porque la verdad es que es un poco difícil para mí, pero me está gustando la clase y estoy viendo que estoy aprendiendo, maestro. Gracias. Sí, precisamente cuando dijo que usted vio que estaba mal, significa que sí está comprendiendo bastante el ejercicio. Cuando pasa eso, yo recomiendo que en lugar de borrar, pues utilicen otra hoja y vuelvan a comenzar. Este, yo sé que es muy trabajoso a veces, pero pues ya sobre la marcha nos vamos acostumbrando y pues va siendo incluso relajante. Y Segundo, gracias. el punto del cubo, en realidad nosotros aquí no nos estamos esforzando porque quede derecho. Yo no hago las cosas con regla. A menos de que tenga un trabajo que me digan, bueno, necesito unos planos o algo, pues ya ahora sí utilizo regla y todo eso, pero normalmente no la utilizo, no es necesario, porque no nos está preocupando que el dibujo sea realista, sino que más bien aprendamos a hacer trazos, a ser expresivos y esto. Entonces no se preocupe si no le quedan bien. Y tercero, el punto del Musa, pues, perdón, de lo de la plaza, de lo del Museo del Prado. Sí, precisamente, fíjense, esos trabajos son de más o menos de 1700 y tantos o 1800, entre 1700 y 1800. Hoy estamos en 2022 y bueno, ya todo eso ya lo superamos, ya no es necesario que pintemos así, sino la preocupación del artista más bien es la expresión más que la técnica. Eso igual puede ser libre. Usted me puede decir, bueno, yo en un futuro sí quiero hacer hiperrealismo o quiero hacer este tipo de pinturas, está bien. Nada más hay que tener en cuenta que esos ejercicios, sí, en ese momento que se hicieron en 1700 o 1800, eran nuevos, eran cosas nuevas, eran como todo eso que está expuesto ahí en la plaza de armas, eran los más rebeldes de su tiempo y hacían cosas como lo que usted vio, como lo que los demás vieron, como lo que estaba el Saturno devorando a su hijo de Goya. Era una cosa muy arriesgada en ese entonces.
Sí, Hoy en día ya como que está de más, pero si uno quiere hacer cosas así, pues es válido. También si uno quiere hacer cosas más abstractas, es más válido todavía. Y pues bueno, más bien la preocupación de la gente que se dedica a las artes plásticas, pues va más encaminada a la expresión, a la crítica social, a otro tipo de cosas que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces es muy bueno, qué bueno que se dio la vuelta y qué bueno también que hizo sus propias observaciones de su trabajo. gracias, maestro. Claro. A María del Carmen, dígame. Sí, maestro, referente a la tarea que nos dejó, a mí también, igual que la compañera, lo que se me dificulta un poquito es como el ángulo donde va la sombra. A veces sí la pongo bien referente al punto de luz, pero la pongo chuequita y la pongo al revés. O sea, sí la sitúo bien, pero el ángulo lo pongo al revés. ¿Cómo no me puedo confundir? Bien, esto es bueno que lo mencione porque vamos a, bueno, primero les voy a preguntar a todos si les es posible realizar el siguiente ejercicio, Sí, porque esto nos va a ayudar. sí, Alguno o la mayoría tendrá lámparas de mesa o alguna lámpara que puedan, por ejemplo, yo recuerdo que allá en mi casa en el rancho hay, pues para emergencias tenemos como una, para cuando andes en el campo y se te descompone el auto, tenemos una portátil, un foco portátil que podemos mover con un cable, ¿no? sí. Si alguien tiene algún foco como de mesa o alguno de estos cables, de estos focos más portátiles, les recomiendo utilizar, por ejemplo, a ver, déjenme ver qué tengo por aquí. Bien, esto es lo único que tengo cerca que puedo ejemplificar. Tengo esta latita, la pongo en la mesa y pongo el foco donde vaya a ser el punto de luz que quiero imaginar. Y sin tomarle fotos, solo observando. Vamos a ver cómo se proyecta la sombra, la luz, moviendo el foco alrededor para ver cuáles son los ángulos que da. Lo bajamos un poco más el foco, vemos qué tan alargada es la sombra y así. Esto no es necesario que lo dibujen, solo que lo puedan, pues, como Sí, observar, sí. Observar observar. para que tengan en su memoria, pues, cómo es más o menos si el punto de luz está aquí y cómo va a ser la sombra, o si está más abajo, cómo se va a proyectar la sombra. ¿En qué ángulo? Sí. Maestro, ya brevemente nada más, muchas gracias. Brevemente quiero comentarle que una compañera, Rocío y yo fuimos aquí a Musa Sí, y nos tocó ver, yo nunca había tomado clases de pintura y para mí ir a una exposición fue una experiencia muy bonita. Entonces, lo poco que pude apreciar, el pintor, vimos el área donde está el pintor Ricardo Martínez sí, y sí, vimos que tiene muchas figuras con mucho volumen y corpulentas, y también que utiliza mucho el difuminado en el contorno de las pinturas y de las figuras que él pinta. Me llamó mucho la atención, también tiene varios retratos, me llamó mucho la atención el retrato de su mamá, porque para mí expresa espiritualidad, pero también simplemente el hecho del vestido y la expresión de su cara, aunque son sus rasgos finos, para mí denota un carácter dulce, pero también un carácter fuerte. ok. Y sus manos entrelazadas para mí también significan mucho. Entonces, eso fue un poco de lo que yo pude apreciar para sintetizar lo que vi del pintor Ricardo Martínez, que es mexicano. Precisamente estudió en la Escuela de Artes Plásticas, de Ah, aquí de Guadalajara. sí, Y pues sí, la verdad es que las observaciones que todos pueden hacer son muy importantes porque nos pueden servir para nuestro trabajo. Por ejemplo, usted, ese retrato que le llamó la atención, sí, puede usted realizar un retrato de algún familiar de una manera similar, ¿no? Abordarlo de manera similar, no tal cual como le inspire para realizar algo. Por sí. ejemplo, a ver, voy a buscar otro ejemplo por aquí. A ver, no. Es que ayer vinieron a llevarse unos cuadros a una subasta
Sí, Sí. creo que fue uno de los ejemplos. Es que les había mostrado, no sé si ustedes les mostré un Goya que tengo yo, que yo realicé, una reinterpretación, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, hice una reinterpretación del Saturno, que está en la Plaza de Armas, pero lo hice como un poco distinto. Le pegué cosas, o sea, le pegué un reloj al cuadro y cosas así. El Saturno de Goya a mí me inspiró en su sombra, en toda la oscuridad de alrededor y como el claroscuro, para Ujú. hacer otros tipos de pinturas, como pueden ser Cristos, ¿no? Que también me gusta mucho hacer Cristos. Entonces hice un Cristo también muy parecido, pero no está aquí. Quería mostrárselos, pero ayer justo en la noche se lo llevaron porque a la carrera fue eso. Entonces, vinieron como a las 10:30. Ah, Pero bueno, a lo que voy es que usted puede tomar todo eso que vio en la expo y hacer lo propio cuando ya usted diga, bueno, yo ya puedo hacer un retrato figurativo, o más abstracto, o como lo que vi, puedo combinar, puedo utilizar esto y esto, ¿no? Para eso nos sirve como artista, nos sirve ir a expos de esa manera, pero también como para reflexionar, ¿no? O las cuestiones que hable el artista. Y si, en ocasiones, sí, ahorita le doy la palabra, Rocío. Y bueno, es eso, utilicen estas salidas a las expos para eso mismo, para ver qué posibilidades tienen ustedes de realizar otras cosas que no han visto. Por ejemplo, siempre que hay expos, uno, pues es como yo que me dedico a eso, tengo que, no como obligación, sino distracción. como responsabilidad más bien, ir y platicar a la inauguración, precisamente, platicar con los artistas y ver cómo su postura ante lo que están proponiendo, ¿no? Entonces, les recomiendo que en el MUSA siempre que hacen inauguraciones abiertas al público, entonces, estén atentos como a las redes sociales del MUSA para Sí. que puedan asistir. Normalmente no son en la noche, son como a las 6 o un poquito más temprano para que asista más gente. Entonces, o también en el Cabañas, que suelen ser abiertas al público las inauguraciones. Entonces ahí le Sí. recomiendo eso, ¿no? Muchas Bien, gracias, maestro. de nada, Muchas ahora gracias. sí, compañera Gracias. Rocío, dígame. Tiene apagado su micrófono. Ah, muy bien. Sí, Sale. maestro. Ujú. Bueno, para ir a una galería es, pues también regocijarte, ¿no? Con el trabajo. Te empapas, si no eres profesional de la materia, pues estás pues en una fiesta, como quien dice, de colores, ¿no? Descubriendo. Lo que vimos esta Carmelita y yo fue este señor, y yo le estaba diciendo, mira la luz, cómo viene del interior de los cuerpos. Porque de ahí venía la luz, ¿verdad, Carmelita? Sí, O sí. sea, Muy la luz bonitos venía del medio. cuadros. Y le digo, la luz, mira de dónde viene. Sí. Pues así, como de esa manera interpretando, pues según yo interpretando, pues no sé, cuando alguien se ama o son dos cuerpos, así en estilo amatorio, pues es como, o sea, la luz viene dentro de nosotros y se funde así como en ambos cuerpos. Fue muy interesante, a mí me gustó mucho. Sí, pues mire, precisamente lo que acaba de decir, con lo que dije anterior de las pinturas del romanticismo que están ahí en la plaza de armas, es precisamente eso. En esas pinturas es muy raro ver ese tipo de cosas en las del Museo del Prado, porque son pinturas muy antiguas que en realidad si llegan a hacer eso, lo hacen muy figurativo. O sea, literalmente veríamos, por ejemplo, el corazón y la luz saliendo, pero en este caso es más abstracto. Entonces, se atreve este pintor a realizar ese tipo de cosas que van como fuera de la ley del dibujo o de la pintura, ¿no? Ujú. Digo entre comillas porque todo es válido al final. Sin embargo, sí hay que dar una justificación. Y creo que la justificación que él tiene es muy buena porque precisamente es como una cosa muy similar a la que usted platica. O sea, no es tal cual lo que él dice, pero es una cosa muy similar. Esto de que la luz proviene como del interior, ¿no? Como es una cosa ahí que él habla medio metafísica, ¿no? Del alma y estas cosas. Espiritual, sí. Pero sí es eso, es observar ese tipo de cosas. Él, por ejemplo, aunque ya es un pintor, pues se podría considerar moderno porque
Hoy esta clase va a ser de eso, ¿eh? Por eso hablé también lo del museo. No va a haber como tal una práctica de dibujo. Bueno, sí va a haber una, pero muy leve, pero va a ser más investigación. Entonces, bueno, sí, él precisamente ya pertenece como una vanguardia modernista. Ahorita les voy a platicar de qué va eso. Pero, pues es una cosa muy distinta al Prado, o al romanticismo, a lo que él hace, ¿no? Y bueno, qué bueno que se han dado una vuelta por ahí por los museos, los que hayan podido ir. Y pues bueno, les recomiendo que lo sigan haciendo. Siempre se están rotando las expos. En el museo sí llegan a durar más de un mes a veces, pero siempre hay otra inauguración cada mes, ¿no? O sea, se queda 2 meses una, pero inicia otra y luego así. Sí, dígame, Rocío. Los muralistas es al revés, ¿verdad? Los muralistas están expresando lo que, por ejemplo, en su época está pasando. Sí, precisamente, bueno, vamos a iniciar entonces con el tema para platicarles sobre eso y las diferencias. Sí, está bien, maestro. Bien, entonces vamos a hablar sobre las vanguardias. De una vez vayan apuntando que van a buscar cuáles son las vanguardias. Yo les recomiendo ver videos de YouTube, vanguardias estéticas o vanguardias artísticas, así lo pueden buscar. Bueno, cualquier video que vean, pues yo he visto un montón, entonces yo digo que cualquiera es bueno. Y si pueden, vean más de uno para ver como las diferencias en las opiniones, porque pues no somos ajenos a tener un pensamiento individual. Pues si les vayan a mostrar eso, van a decir algo que a lo mejor yo no les estoy diciendo, o yo les diré algo que no les dijeron. Así puede variar. Y bueno, eso es como apoyo para la tarea. Bien. Las vanguardias estéticas son Movimiento movimientos, ajá, movimientos artístico. sí, que se definen como movimientos porque, por ejemplo, ahorita hay una vanguardia que está surgiendo, pero no es estudiada como movimiento vanguardia, así no hasta que pasen unos años, hasta que pasen unos años en los que puedan decir, bueno, hay un grupo de artistas que hicieron esto y marcaron una estética, ¿no? Hay varias a lo largo de la historia. Está el romanticismo, está el fauvismo, el cubismo, o sea, han sido un montón. Aquí son experimentos, bueno, yo lo veo como experimentos de los artistas de tiempo, porque incluso surgen cosas como el arte conceptual, el arte moderno, y el muralismo en México es una cosa bien importante, porque solo se dio aquí, no es una cosa mundial. En Europa los murales en realidad son más contemporáneos, son más, yo digo, obviamente hay los frescos, que son estas pinturas murales que son hechas con cal y que son pintadas ahí, y que si tú llegas hoy en día a la Capilla Sixtina y le tallas con el dedo, te vas a traer pintura, por eso se llama fresco, porque siempre como en un estado, pues literalmente fresco, ¿no? Esas fueron como las primeras, mm, el primer movimiento de murales que surgió en el mundo, pero pues obviamente tenemos los artes paleolíticos que son estas rupestres y que se podrían considerar mural, ¿no? Luego en Europa pasa esto de los murales en las iglesias, en los frescos, pero como movimiento muralista es el mexicano, o sea, no hay otro tan fuerte. El que mencioné de Europa, pues tiene como una intención bíblica o religiosa, que en realidad va más por eso de tener como representaciones de la Biblia en las iglesias. Y aquí en México surge a partir de ciertos gobiernos que querían como realizar una visión de México para atraer al público extranjero y que se logró. O sea, lo triste desde mi punto de vista es que se logró, que era el indigenismo, también le llaman, dentro del muralismo. Fíjense cómo hay dos cosas ahí, como es un solo movimiento, pero que de ahí deriva, ¿no? El indigenismo va a partir de esto, de exotizar mucho la imagen del México indígena, del México precolombino,
para explotarlo. Aún así se hacía crítica de todos modos, o sea, como de los españoles, ahí en los murales del Cabañas, que los ven como monstruos, que los ven como robots, que estos los hizo Orozco, y Orozco es el más importante de todos en ese movimiento. Y de ahí crean estos submovimientos, el indigenismo, la geometría, ¿cómo se llamaba? Dinámica, creo, de Orozco. Y pues van surgiendo y van surgiendo. Por ejemplo, también en el modernismo surgen otras, que son las rupturas, que son distintos movimientos ya como los surrealistas, por ejemplo, que ahí está Remedios Varo, está Dalí, o sea, van surgiendo a partir de romper. A partir de la Segunda Guerra Mundial se hacen se expanden los movimientos y las estéticas y surgen un montón. Y hoy en día tenemos incluso, va a sonar raro que lo diga, pero es real, que hoy en día los más jóvenes están haciendo memes como obras de arte, ¿no? Literalmente están pintando memes, están pintando, ya no representan, por ejemplo, el paisaje, sino representan el paisaje digital, que incluso en los formatos largos, como de celular, pero en cuadro, pintan escenas de TikTok o de memes incluso, o de pantallas mismas de celular, porque en este tiempo es lo que les pertenece a ellos, o sea, es lo más cercano que tienen, que es más allá de tener un campo abierto, que es triste que se diga, pero es real, pues, porque ya vivimos en una época de un capitalismo muy, muy grande, muy abrupto, que nos priva de todas esas cosas que tenía, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Que él iba y con luz natural pintaba, o sea, no utilizaba nada más que luz natural o una lámpara de luz amarilla, que por eso utiliza mucho amarillo en sus cuadros. Pero hoy en día les pertenece más realizar este tipo de cosas. Y mucha gente lo invalida, pero esa es la estética que les digo que está surgiendo, es como el movimiento que está surgiendo. Se está estudiando ya como movimiento porque ya han pasado 2 años desde la pandemia cuando se comenzó a hacer esto y ya tenía, de todos modos ya tenía antecedentes y pues yo creo que en unos 5 años sí vamos a decir que fue un movimiento estético, no sé cómo lo vayan a llamar, la verdad, pero quienes se encargan de estudiar esto van a darle un nombre. Bien, lo que ustedes van a hacer es investigar las vanguardias y van a elegir una como la que más les guste. Y a partir de ahí, ahora sí viene la práctica de dibujo. Esto lo van a hacer a dibujo a lápiz o a color. Es libre lo que ustedes deciden hacer. Y van por ejemplo, si yo elijo el cubismo, voy a hacer un dibujo cubista, ¿no? ¿Qué es lo que me implica ser un cubista? No es en realidad que sea geométrico, sino que sí tenga como figuras muy a base de formas que tengan esquinas, que tengan, por ejemplo, triángulos, un ojo con un triángulo, o una figura rara, pero que sea cuadrada así, que tenga incluso picos, ¿no? Es muy libre el cubismo, en realidad. Aunque parezca que no, aunque se diga que no, sí es más libre. Dígame, Rosa Marta. Oiga, maestro, ahí en el cubismo, yo tuve oportunidad de verlo también, pero pareciera como si fuera fácil, pero la verdad es que ahora que nos dejó el trabajo a color, pensé yo hacer algo así porque vi una mariposa, dije, pues este está fácil, tiene puros triángulos. Sí. No, maestra, no pude cuadrar los triángulos. O sea, la verdad, no sé si es mi falta de capacidad para hacerlo, pero la verdad que tampoco eso es fácil. Y yo creo que los muchachos, como usted menciona, ahorita es su tiempo y es lo que viven, pero también es lo que saben, porque yo no sé si han investigado, así como uno que tiene la oportunidad de tomar estos cursos, de investigar, de ver qué más hay. A ellos que les gusta pues todo eso de dibujar y andar pintando paredes, pues yo creo que deberían de documentarse y tratar de ser de los mejores y buenos dibujos, porque la verdad es que hay unos muy buenos y que yo digo que son muchachos de esos también que andan nomás pintando, pero que no le dan un objetivo, un camino a esa pintura. Precisamente, qué bueno que lo menciona, me recordó algo que tenía que mencionar y que ya se me estaba pasando. El graffiti es un movimiento que hoy en día ya lo estudian como movimiento, porque hace 5 años todavía era visto como
algo que no tenía relación con el arte. Y en sí no la tiene, y sí y no. Como Es algo, vandalismo, ¿verdad? ajá, se veía como vandalismo, pero hoy en día les digo, es muy ambiguo el decir que es válido o no en el arte. Aquí en Guadalajara, en los 90s, comenzó esto lo sé porque por un maestro que me lo platicó. Y bueno, yo conozco muchos grafiteros que hoy en día son artistas plásticos. Entonces, aquí en los 90 surgió el graffiti, pero así, por mayor. Se llenaban las paredes de graffiti. Y luego llegó este señor Ashida, que aportó un montón a lo que es el arte conceptual aquí en Guadalajara. Y hubo como una cierta pelea ahí del movimiento conceptual y los streets, que eran los grafiteros. Y a partir de eso, como que los grafiteros toman otra postura ya más artística, ya estudian más la forma, ya estudian más el color, estudian todo, ¿no? Y pues muchos se hacen populares. Yo conozco a varios que, bueno, inicios de los 2000 se vuelven más conocidos y son pues ya ahora sí como artistas, o sea, sí tienen una preocupación por la luz, por el color, por la forma, la figura, todo. Eh, Sin embargo, hoy en día podemos decir que el graffiti, tal cual como graffiti, como marca de, por ejemplo, fulanito, ¿no? Que ponen sus tags, les llaman tags, que ponen un nombre o números. Ese tipo de graffiti va a dar una expresión más de pertenencia de las calles, o sea, es gente que vive, no digo que vivan en las calles, sino que vive más en la periferia y pues son por lo general clase obrera, clase trabajadora, que se apropian de la ciudad, o sea, grafitear, por ejemplo, si pongo aquí en la pared mi nombre así o mi firma, mi tag, estoy diciendo aquí estuve, aquí yo soy de aquí, esto me pertenece, aunque el gobierno diga que no, no, o sea, ese tipo de graffiti va encaminado a eso, pero sí hay quienes se preocupan por la figura, por la forma, por lo artístico, por todo esto. Les digo, o sea, de cada movimiento empiezan a derivar. También hay grafiteros que ya son como más de un grande, que se dedican a hacer grafitis publicitarios. Por ejemplo, hace poco hubo uno de una serie de Star Wars que se estrenó en la Ciudad de México y pues lo hizo así como un póster gigante. Y en Europa también hay muchos grafiteros que hacen este tipo de cosas como ya más artísticas, que hacen murales monumentales, ¿no? De a puro graffiti, de cosas ya que podrían ser arte también. Y les digo, bueno, se deriva un montón, todos los movimientos tienen derivaciones y expresiones. Hay quienes no les interesa vender, hay quienes sí, hay quienes están como más preocupados por cuestiones sociales. Hace poco fui a la Ciudad de México hace un par de semanas, bueno, ya tres semanas, y fue una feria de arte. En esta feria de arte había un montón había desde cuadros muy modernos hasta cosas contemporáneas como unas máquinas con plumas que se movían en una sola figura y eso, pues era como lo más aceptado, era como, wow, esa obra, e incluso ganó un premio, o sea, cosas que a mí sí me gustan, pero podría decir, no manches, eso qué, ¿no? Pero bueno, había desde estas cosas hasta que llegué a un punto, o sea, hubo mucho caos en esa feria, pero llegué a un booth, a un stand, donde estaba una galería que traía solo un artista, que era un grafitero. Y este grafitero da cursos para niños y lo que se exponía ahí eran como unos trabajos que realizó con sus alumnos y todo. Y a pesar de que él tiene una firma como muy básica, así como cualquiera que vería uno en alguna pared de aquí, como con un solo color y sin nada de forma ni nada, tiene un proyecto muy interesante. Entonces, él se llama Sombra, así se le conoce. No andaba ahí porque es como estos artistas anónimos que no les gusta como que sepan quién es, ¿no? Que también los hay, aunque sean más artísticos desde un punto de vista, también los en el anonimato o el seudónimo. Y bueno,
hay cosas interesantes, o sea, solo es agarrarle un punto de vista. Y, por ejemplo, aquí hay un montón por mi colonia de grafitis de una cabeza de un perrito, no sé si lo han visto, o el del cactus, por ejemplo. Todos esos, que es un cactus así tal cual, verde y con picos. Lo hace de distintos colores quien lo haga, no sé quién sea, pero va más, esos van, por ejemplo, desde el sentido de pertenencia a la ciudad, de que pues se sienten traicionados por su gobierno o por su sociedad y hacen este tipo de vandalismo, entre comillas, pero es más bien como un terrorismo poético, ¿no? Como te voy a pintar esto para decirte que es mío. Otros que lo hacen más artístico, que sí hacen unas cosas que dices, wow, aunque son ilegales, ¿no? Los grafitis que hagan. Pero pues aquí en la ciudad se ha dado más oportunidad a partir de lo que pasó con el tren hace unos años, que lo grafitearon, se ha dado más oportunidad a los grafiteros. Entonces muchos, pues en realidad lo que hacen es encaminarse a las artes plásticas, se meten a estudiar artes plásticas y ahí aprenden y ya pues se desarrollan como artistas. Pero bueno, seguimos con con el tema. Y bueno, ustedes van a hacer esto de elegir una... Ah, yo me imagino que van a elegir graffiti y van a ir a grafitear algo, ¿no? Más fácil, de hecho. No, no, bueno, pueden elegir lo que quieran. Si ustedes quieren hacer eso, está bien, también, todo es válido. Pero sí que tengan una justificación de que digan, bueno, a mí me gustó porque el estudio del impresionismo, me gusta mucho cómo los colores se van combinando con plastas y plastas y plastas. En este caso sería con color de lápiz, sería como combinar varios colores en uno solo, con una dirección y todo esto, ¿no? Bueno, o que digan, yo voy a hacer arte dada, que voy a recortar textos y los voy a pegar sin orden alguno en una hoja y ya, eso sería todo. Y bueno, Como un collage. sí, el collage después lo vemos. De hecho, los de avanzados están trabajando ahorita con collage. Presentaron unos collages como trabajo la semana pasada y muy buenos, pero ya llegaremos nosotros a eso. Sin embargo, hoy pueden decir, bueno, a mí me gustó lo que vi, lo que investigué, voy a hacer este tipo de collage, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese es el trabajo que van a tener. Y bueno, es que me parece importante. Sí, ahorita dígame, Rosa Marta. A ver, bien. No aprendí su Digo que si ese es arte, pegar papel sin ton ni son. Sí, en el sentido del Dada, sí, del arte Dada. Y todo eso entra en la vanguardia que dice Sí, en el movimiento del dadaísmo. dadaísmo. Muy bien. Dígame, Gerardo. Mira, ahí en la librería Carlos Fuentes ¿Mm? hay una exposición de un pintor, Joao Rodríguez, no sé si lo Sí. tengas ubicado. Bueno, está la exposición que se llama Caminar viendo al cielo Ujú. y tienen bueno, los cuadros que tiene ahí, pues, tienen mucha geometría, Mm. simetría, así como figuras en caleidoscopio. No sé si pueda buscar un poco más de información acerca de su movimiento y pues hacer algo relacionado con los trabajos. Claro, a ver, ¿cómo él sería? Porque como es un artista pues relativamente contemporáneo. ¿Cómo me dijo Joao? Es Joao, ¿verdad? Joao Rodríguez, Ah, sí, sí. pues él es joven, todavía no es artista como de movimientos todavía, pero sí se puede considerar porque hay una estética que aquí en Guadalajara, en el rubro, se dice que es como minimalismo tapatío, ¿no? Eso es de broma, lo del minimalismo tapatío. Sí. Porque hay una cierta estética como para utilizar piedras, metales, figuras geométricas, como minimalista se refiere a eso, como hacer la obra lo menos densa posible, lo menos espectacular, por ejemplo, a lo contrario a lo que hacía Orozco, que Orozco así retacaba la imagen con un montón de cosas y detalles.
Y ahora es como lo contrario, ¿no? Por ejemplo, poner un pedazo de metal, una barra de metal en medio de una piedra en círculo, ¿no? Eso sería, pero puede buscar el minimalismo si le interesa. Es más o menos contemporánea la estética, pero puede utilizar el minimalismo, que es más o menos lo que él trabaja. O puede utilizar, hay unas herramientas en aplicaciones de celular para fotografía que puede buscar caleidoscopio y lo descarga y toma una foto y a partir de ahí trabaja un dibujo, ¿no? De una forma que le guste en caleidoscopio o cosas así. Entonces eso es lo que le recomiendo, que pueda buscar el minimalismo más que nada. Sí, está bien, gracias. ¿Sí, nada? Gracias. Bien, ¿alguien más? Bien, pues me da gusto que haya el interés por ir a los museos y a ver ciertas cosas. Y nos va a nutrir mucho, aparte de ver este tema, ahora sí que ver expos y que haya este tipo de cosas. Por ejemplo, en el MUSA, en julio va a haber una expo. Ahí van a ver lo que les acabo de decir de lo de los memes y las cosas como de la cultura de Internet. En julio, el 30 me parece, el 30 de julio, se va a inaugurar una exposición que también va a ser temprano, o sea, incluso creo que va a ser a mediodía la inauguración. Y esta exposición la cura la curadora, ahorita les voy a explicar que son los curadores, es una amiga y trajo artistas, bueno, tiene artistas que van a exponer de aquí de Guadalajara y de la Ciudad de México y que están precisamente con este movimiento de la cultura de Internet o de un arte contemporáneo más encaminado a lo propio de este tiempo, que son cuestiones de pandemia, cuestiones de género, cuestiones de la violencia en el país, pero también encaminadas como esa onda de hacer memes y hacer cosas que uno diría, bueno, es como muy absurdo, pero en sí de eso va ese movimiento, que es hiper absurdo, ¿no? Porque pues estamos súper retacados de todo, en todos lados, sales a la calle un montón de publicidad, entras al celular un montón de publicidad, entonces aprovechan todos estos formatos y trabajan a partir de ahí estos artistas, y es por eso que les digo que ya está siendo estudiado como movimiento. Pero a la par de esa expo, va a continuar una que está actualmente en el Cabañas, que es una de Toledo, me parece, y va a haber una otra retrospectiva de Orozco. Entonces el museo va a estar lleno de cosas bien como discordantes. Por un lado tenemos el modernismo de Toledo, por otro lado tenemos el muralismo o los dibujos de Orozco, y por otro arte bien contemporáneo, bien actual. O sea, es gente que tiene 20, 22 años y que está pues vendiendo un montón de arte, ¿no? Y haciendo un montón de cosas bien interesantes. Y pues bueno, así va a estar en julio el Museo Cabañas. Les recomiendo vayan el martes o ir a la inauguración. Ujú. Igual pues ya les mandaré por ahí por el grupo un flyer cuando ya lo haya, ¿no? Y bueno, así de variado es el arte. Dígame, Leti. ¿Tiene su micrófono apagado? Ya. Ah, no. No, no. Mm, no la escuchamos, compañera Leti. Ah, ya está. Ah, Dígame. ¿ya? Sí. Ujú. Buenos días. Con esta tarea que nos está dejando, entonces vamos a descubrir qué tipo de arte nos va a gustar realizar. Prácticamente es para, Descubrirnos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta. sirve de mucho para eso, porque cada uno tendrá una idea de cómo hacer sus expresiones. Eh, Les digo, es válido hacerlo desde cualquier estética. No es necesario que sea una estética muy antigua, pero que ustedes digan, bueno, es que a mí me interesa de verdad eso. O sea, yo quiero hacer eso. Entonces sí, es prácticamente eso. Y para que tengan como un estilo que van a ir definiendo. Porque todos los trabajos que les he dejado han sido muy buenos. Cada uno tiene sus diferencias. O sea, tienen una línea más gruesa, otros tienen un trazo más expresivo, unos hacen las cosas como más encaminadas hacia el realismo incluso. Entonces esto les va a servir como para
como para saber por qué camino ir. Yo no les he dicho nada de esas estéticas o de por qué, o de que básicamente en un curso estricto tendrían que ser todos los dibujos tendrían que ser iguales, pero no. Yo no tengo esa preocupación porque no tienen que ser iguales, o sea, tienen que tener el mismo trazo que yo, o que el compañero o la compañera, o sea, cada quien va a tener Ujú. distinta manera de trabajar, pero lo único que me preocupa es, por ejemplo, cuando digo la luz, punto de luz de este lado y tiene que respetarse, ¿no? Eso sí, para que lo sepamos y luego rompamos con esa regla, porque es importante saber las reglas para romperlas, ¿no? Ok, Eso creo que es un precepto en uno de los manifiestos, porque los movimientos se caracterizan por tener manifiestos. Se describen un texto de nosotros somos dadaístas porque creemos en esto. Hay quienes no los tienen, solo es como un movimiento estético y ya. Pero sí es básicamente para que se encaminen por un estilo. ok. Ujú. Bueno, gracias. ¿Alguien más? No, maestro, gracias. Bueno, sí es de su agrado ver este tipo de cosas. O sea, me pregunto por qué. Hoy, como vamos a descansar un poco del dibujo técnico y de la luz y eso, pues bueno, estoy dando la opción más bien de investigar sobre esto. Yo les podría poner un video, pero a ver, déjeme ver si puedo compartir la pantalla. Permítanme tantito, ¿eh? No, no tardo. Estoy buscando el video y ahorita les comparto. A ver, les voy a poner uno de una muchacha que hace unos videos muy buenos sobre arte. De hecho, les recomiendo ver más sobre lo que hace. A ver, permítanme. ¿Ya lo están viendo? Sí, maestro. Hoy he pensado que por qué no meterme en el berenjenal de explicar el origen del arte contemporáneo durante las llamadas vanguardias históricas, ya que hace unos días vi que esta obra de Man Ray cumplía 100 años y esto me hace replantearme si el arte contemporáneo está agotado o si por el contrario aún tiene más creatividad que aportar. Hay que tener en cuenta que el único patrón que sigue el arte contemporáneo, el arte de nuestro tiempo, es la libertad y nace por las vanguardias históricas que van aproximadamente desde 1900 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se van a cargar valores tradicionales como el de la perspectiva, la proporción, las reglas matemáticas de la composición. Ya no se hace uso de los colores de una forma realista, ni tampoco se pretende representar el mundo exterior, la naturaleza, que es lo que se había hecho siempre, ¿no? Eso ya no interesa. Ahora los artistas empiezan a experimentar como nunca antes se había hecho, de forma totalmente opuesta a como se había dicho que se tenía que hacer, y romperán para siempre con el concepto y significado tradicional y clásico del arte, inventando el arte abstracto. Las vanguardias históricas son movimientos artísticos principalmente enfocados a la pintura, con nexos en común, pero con diferencias entre sí, y serán 10 mismos: el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el constructivismo, el suprematismo, el rayonismo y el neoplasticismo. Como ya digo, son todas parecidas entre sí y a grandes rasgos buscan lo mismo, que al fin y al cabo es romper con todo el establecido, buscar nuevas formas de creación, de creatividad, de darle la vuelta al concepto clásico del arte. Por eso te las voy a explicar a través de una cronología con los principales puntos clave para que veas qué ocurrían en diferentes vanguardias al mismo tiempo. La primera... Bien, este video se los voy a poner aquí en el chat para que lo guarden y lo vean, porque es un poquito largo para lo que tenemos que comentar. Ujú. Entonces, ahorita se los hago llegar para que vean la línea del tiempo, ¿no? Sí, maestro, gracias. Anterior a estos que menciona ella, existen otros movimientos como el romanticismo. Está a ver, me estoy acordando, perdón, que son un montón. Clasicismo, obviamente, pues son cosas muy clásicas. Impresionismo. Ándale, el impresionismo. Bueno, el impresionismo es más contemporáneo de las que mencionó ella, porque sí pertenece como más a un movimiento del siglo XIX, entre 18 y 19, pero más antiguo, sí, por ejemplo, el siglo XIV hay ciertos tipos del bizantino, por ejemplo, que son estéticas que van desde lo religioso.
y bueno, ojalá que ella ahí mencione los movimientos que han surgido aquí en México, como la ruptura y el muralismo, ¿no? Si no, igual pueden buscar muralismo en México y les sale seguro. Entonces ahí les dejo, ya está aquí en el chat. Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. De nada. Y bueno, espero que sea de su agrado alguno de estos temas. Dígame, Rocío. Que ¿Tienen? le quería comentar, bueno, yo creo que ya todo, bueno, que también en la literatura tiene Sí, los movimientos, ¿sí? El cubismo, el fauvismo, ¿qué más? Pues todos los movimientos de pintura están en la literatura. sí, Sí. el futurismo incluso en la literatura. Yo tengo aquí un poema, digo, un libro de poemas futuristas y va encaminado a eso porque muchas veces, bueno, antes eran menos los artistas porque era menos la población y la población mundial me refiero. Entonces se juntaban, hacían sus grupos y se juntaban y hacían, por ejemplo, una pintura futurista, pero alguien de ese grupo hacía un ensayo futurista o un poema futurista o un cuento. Entonces, sí, eran grupos de intelectuales que se juntaban, literalmente se juntaban, o sea, o se comunicaban por cartas. Hoy en día ya eso es muy complicado de realizar esos grupos. Sí los hay, aquí en Guadalajara ha habido un montón de grupos, eh, enfocados en muchos tipos de arte. Hay uno en el que estuvo Marta Pacheco, creo que fue el No Grupo, así se llamaba, No Grupo. Sí, porque creo que exponían todos juntos y no dejaban ficha técnica con el nombre de cada uno, sino que la obra era de todo el grupo, ¿no? De todo el equipo. No sé si conocen a Marta Pacheco, hace poco hubo un homenaje a ella, que acaba de fallecer el año pasado, y ella realiza un tipo de arte como que podría ser considerado muy fuerte para algunos, porque en vez de retratar gente viva, literalmente iba a la morgue y retrataba cuerpos, ¿no? Cadáveres. O accidentes o cosas así, las retrataba. Y surgió a partir de un grupo que se juntaban todos y uno decía, bueno, yo quiero hacer un tipo de obra muy oscura, yo quiero hacer un tipo de obra más abstracta, entonces todos hacían el mismo dibujo desde sus ciertas perspectivas. O grupos más contemporáneos que ya hacen como experimentos como lo que se vio al principio del video ese que estábamos viendo, con arte objeto, ¿no? Combinar o quitarle el uso al objeto y cosas así. Entonces es muy complejo. Aunque no lo parezca, Guadalajara está muy metida en grupos. O sea, tiene mucho de qué hablar. Por ejemplo, también muchos de los monumentos se deben a movimientos, como artistas como Eritz, que no se terminó, pero ahí está, en los Arcos del Milenio, o que tiene un montón de esculturas en varios parques, que luego él también hizo las torres satélite de la Ciudad de México, o que hizo un montón de cosas así. Dígame, Rosa Marta. Oiga, maestro, también sería arte la exposición que hizo el doctor Rodríguez, en el que plastificó los cuerpos. Y No que lo sé. criticaron mucho, pues, porque precisamente, pues, eran, pues, personas, pues, fallecidas y la ética y el respeto y no sé cuánta cosa casi lo sacrificaron también a él por hacer esa exposición de plastificar. Es una cosa muy O compleja. no es arte, o es... No, sí, o sea, sí de que lo es, lo es. Sin embargo, lo que se puede discutir o poner en debate es eso, es precisamente lo de la ética y hasta dónde llega el arte, ¿no? Hace poco bueno, leí un post de que ya había pasado un tiempo que se canceló en la Ciudad de México una expo de un artista que pinta con sangre, literalmente sangre, así por montones, ¿no? O sea, todos sus cuadros son rojos, pero no es pintura, es sangre. Combina sangres, hace dibujos a partir de ahí. Se canceló precisamente porque la gente no quería ver eso, pero es un tipo de arte muy fuerte. Pero sí es un tipo de arte, ¿no?
Aquí es la ética de cada quien que diga, bueno, o la moral de decir, yo no quiero trabajar con algo así, ¿no? Con algo así de fuerte. Pero pues los formatos para expresarse pues, son válidos todos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos entonces el trabajo que vamos a realizar y pues no tengo más que agradecerles la paciencia. Ahorita ando un poco decaído, ando un poquito malo, una fiebre que me dio, pero Un COVID. no, una fiebre de las que por andar comiendo en la calle, ¿no? Pero Oiga, pues, maestro, ¿y las hojas? ¿cuál Yo es? aquí tengo mis hojas, pues nos encargó que... Sí, cierto, sí, es cierto. Qué bueno que me acuerda. No, bueno, es que yo me levanté muy temprano a ir a recortarlas. Bien. Miren, esto que bueno, esto ya va a ser otro ejercicio que tienen. Déjenme, yo aquí tengo ya el cartón. Lo estaba viendo y no me acordaba. Voy a cortar un pedacito así como este de cartón. Sí. Y por lo general hay un lado que está más plano y otro que tiene como más detalles, ¿no? Cosida. Bien. Y encima de eso van a utilizar una hoja de papel normal del común, del más delgadito que hay, pues, el de su libreta. Van a tallar poquito con el lápiz donde estén la textura del cartón, ¿no? Hacen una mancha y luego ponen abajo la hoja de planta, de árbol. También hacen lo mismo y se va a pasar la forma o de las venitas o lo que sea. Ah, muy bien. Lo que aquí importa es que no le tallen tan fuerte, sino que nada más le den así como Suave. muy suave, ¿sí? El trazo. Y van a tener un montón de bueno, como texturas. También pueden utilizar otras cosas, pueden arrugar pedacitos de más papel y ponerlo abajo y tallarle. O con todas las hojas acomodarlas de cierta manera. Para, por ejemplo, una hoja en medio y varias alrededor, o forma de estrellas, o lo que ustedes gusten, pero hacer el tallado ligero. Si no se marca mucho, va a ser que la hoja está muy seca, entonces pueden buscar una más fresca y ahora sí darle. Y también que el papel sea del más delgado para que se pueda pasar. Esto es una recomendación más técnica, ¿no? Que si sea un papel no muy grueso como este que yo tengo aquí. Este que yo tengo aquí no pasaría la hoja, se rompería la hoja. Así como lo está haciendo la compañera Rosa Marta, así se va a realizar. Se va a poner abajo la hoja. Y si ustedes solo llevan una hoja, pueden dibujar alrededor otras cosas. Pero sí lo ideal es que tengan varias o varios materiales. Dígame, Rosa. Eso lo hacíamos de niños con las monedas. Ándale como con la moneda. O pueden también incluso poner monedas más antiguas, ¿no? Que tienen otros grabados o lo que ustedes gusten. A ver, me gustaría ver cómo va quedando el de la compañera. Ahorita que nos lo muestre en la cámara. Porque es un ejercicio más, más de recreación, más que nada. Al otro que acabo de dejar, pues sí, es una cosa como más de su estilo y cómo van a dibujar pues, todo el tiempo, ¿no? Esa mano, Bien, a ver, ¿cómo va, compañera? ¿Sí se marcó o no se marcó? Es muy delgada, ¿verdad? La hoja esa. No la escuchamos, está el micrófono apagado. Sí. Es citronela. Ah, Entonces eso quita más o menos delgadita. sí. Igual puede trazarla con como el contorno. Ok, Eso también puede hacer. muy Pero, bien. pues bueno, es una práctica así como de texturas, ¿no? Ujú. Por lo general los cartones es lo que tiene más textura y lo que más se marca. O las monedas, cosas de metal, ¿no? Planas, que sean planas, que no vayan a romper el papel. Pero por ejemplo estos cartones que tienen corrugado, el corrugado queda impresionante. Tenía por aquí un dibujo, pero ese sí no lo encontré, de una práctica que hice así. Pero igual la siguiente clase les mando un ejemplo de cómo queda, ya que lo encuentro, porque aquí está, pero no sé en qué caja está. Entonces, bueno, Maestro, dígame.
Maestro, entonces, por orden, primero va a ser en el cartón, ¿me escucho? Sí, sí, dígame. Ah, primeramente en el cartón vamos a poner una hoja. No, en el cartón solo, Eh, por ejemplo, primero el cartón, sí, rayamos poquito, luego quitamos el cartón, ponemos una hoja o varias y rayamos, luego lo quitamos, ponemos monedas, luego a partir de ahí, por ejemplo, hay unas, se van a hacer formas. Lo que pasa es que sí necesito ese dibujo, pero a ver, déjenme realizar aquí rápido uno, como ejemplo, para que vean más o menos gracias. de lo que estoy hablando. Nada más permítanme tantito. Ay, voy, hija. Tengo figuras planas de metal, entonces eso nos va a servir. Déjenme realizarlo y hago llegar ahí la cámara. Miren, yo por ejemplo aquí tengo una placa de Sheriff. No le tallo tan fuerte porque como es un poco cóncava, se puede romper. Maestro, Sí, digamos. ¿y si usamos una barra de conté? Puede ser, sí. No le veo ningún problema. Vean, utilicé también un clip. Ahorita se los voy a enseñar. Y para que vean lo que van a hacer al final, porque al final sí requiere hacer como unas figuras ahí. A ver. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues, bueno. El chiste es que la hoja completa se va a llenar de trazos con figuras. Ahorita van a ver cómo. ¿Y qué más? Yo, por ejemplo, agarré ahí un taloncito de pastillas. Este también nos puede servir. Vean cómo va quedando. A ver si se alcanza a ver. Es muy abstracto, son puras manchas, pero se ve ahí unas figuras. Por ejemplo, ahí se ven las letras, Ajá. la forma del clip, y de hecho se ve como si estuviera marcado, ¿no? Este de aquí. Pero está plano el dibujo, no tiene relieve ni nada, pero el trazo hace que parezca como un relieve. Ujú. Ese tipo de cosas van a ser, al final, por ejemplo, yo este clip que tengo aquí, le voy a poner como unas aletitas, ya marcando muy, muy fuerte el lápiz, y puede ser un pez, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar en esas figuras abstractas que se van a Oh, marcar, sí. como figuras que nos imaginemos y hacer paisajes pequeños de esto. En realidad ustedes todo lo que van a hacer es rellenar todo. Yo ahorita no lo rellené todo, pero llenar todo con lápiz y figuras, de lo que se les ocurra que tengan ahí aparte de hojas. Les recomiendo las hojas porque son más orgánicas. Entonces se pueden buscar más figuras como animalísticas, ¿no? Diferentes. Sí. Pero Maestro, ¿tiene que ser el rayado con muy tenue? sí, yo aquí lo hice fuerte porque no está marcando mucho, que como es cóncava la figura. Pero si ustedes lo quieren, si sí se marca la figura y le está dando fuerte, no hay ningún problema. Yo lo que les decía que fuera leve es porque al final van a ser ya con un trazo más fuerte, como las figuras, ¿no? Como por ejemplo este pez que está aquí. Entonces ustedes deciden en realidad cómo lo realizan. O si solo dejan las figuras, Originales. las figuras originales y no le buscan formas, animales ni nada. Sí. Eso es a su consideración. Muchas gracias, maestro. Sí, no. Muchas gracias. Gracias por recordarme, Rosemary. Gracias. Bueno, entonces eso sería todo por esta clase. Les agradezco de nuevo la paciencia y espero sus trabajos como siempre. Ya saben,
los horarios y todo de entrega, ¿verdad? Sí, le vamos a enviar también lo de las hojas. Sí, eso también se envía. Muy bien, gracias. ¿Leti? Gracias, maestro. Cuídese mucho. Muchas gracias. María del Carmen. Gracias, maestro. Que se mejore. Gracias. Gracias, maestro. Buen día Muchas a todos. gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Hasta la Buen día. próxima. Bye. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego, muchas gracias. A usted, que se alivie. Gracias. Bye. Gracias, maestro. Hasta la próxima. La próxima, gracias a ustedes. Me cierra mi pantalla, no hallo cómo. Sí, se va a cerrar ahorita. Ah, gracias. Unos segunditos. Muchas gracias. Hasta luego.